gusta a mí la sintonía de Entre Libros, ¿eh? A mí me trae buen rollete, fíjate, pues como quien nos hace el espacio, como la escritora Marta González Peláez. Buenos días, Marta. Buenos días, Rosa, ¿qué tal? Pues mira, muy bien, no sé si te pasa a ti también. A mí esta cinta que hemos elegido para esta sección, pues me trae buen rollo. A mí además cada vez me gusta más. Lo relaciono con estos ratitos que pasamos juntas hablando de libros y cada vez le voy cogiendo más cariño y me vengo más arriba cuando suena. ¿Ves como si, oye, por cierto, que estás en Madrid, hemos pillado un festivo? Ella me preguntaba, ¿hay programa? Claro que hay programa, es la Almudena, pero es allí en Madrid. Yo pregunto por si acaso, pero Ya. bueno, sí, yo no me importa, pasar aquí un ratito contigo siempre es muy entretenido. Además, tampoco he librado este finde, así que ya da igual. Bueno, en todo caso, para mí es un placer siempre tenerte los miércoles ahí al otro lado desde Madrid y cuando puedes vienes y nos visitas, que también es un lujazo, que creo que pronto vendrás de nuevo por aquí. Y como nos adelantabas ya la semana pasada, Marta, hoy Entre Libros vamos a analizar lo de que hay que leer un clásico para ser un buen lector o qué. Eso es un debate importante, que no vamos a iniciar tú y yo, pero sería un buen debate. La idea de esta semana no es tanto pues que yo venga a explicar un montón de conceptos sobre literatura, aunque alguno explicaré para que el debate tenga sus bases, sino presentar un poco las distintas visiones que hay sobre el tema, saber qué opinas tú, qué opino yo, y un poquito motivar a que los oyentes también se hagan esas preguntas y respondan pues a sí mismos o que te escriban o lo que sea, pues qué piensan ellos de este tema. Pues me parece buena idea, o sea que si nos estáis escuchando y queréis participar en esta especie de debate que acabamos de abrir, que pensáis que hay que leer un clásico para ser un buen lector, pues nada. También me parece a mí que eso es dejarse llevar demasiado, ¿no? Quiero decir, leer lo que casi lee todo el mundo o qué. Pues es que el debate precisamente está un poco así no en pañales, porque lleva muchísimo tiempo debatiéndose, sino que no se llega nunca a ninguna conclusión y ambos bandos además se aferran muy fuertemente a su lado. Para mí, muchas veces se lleva tan al extremo que me hace pensar que para mucha gente hay una literatura de segunda. En plan de, no, si lees eso, es casi como si trituraras tu cerebro y cosas así. O sea, hay argumentos muy, muy sórdidos por internet. Claro, es como que, estoy leyendo, no sé, dime un clásico, así que te venga ahora a la cabeza que dices tú, esto es como muy, ¿no? Muy de cerebrito, a ver. Momo. No es de cerebrito, pero no sé, es el primer clásico que me ha venido a la cabeza. Vale, cuéntame. Pues Momo va, ya verás cómo me voy a estar equivocando de historia. Momo, si no recuerdo mal, va de una chiquilla que ayuda a un ciego, se enamora de él y él se enamora de ella porque no sabe que ella es muy fea. Entonces ella tiene miedo a que recupere la vista porque creo que no es ciego del todo y la conozca y la repudie y cosas así. Vale. Ese puede ser un clásico que como que si lo estás leyendo estás ahí, eres un buen lector, entre comillas. Pues es que primero habría que definir un poco qué es un clásico, ¿no? Porque no está claro. O sea, yo he puesto ese ejemplo porque al pensar en clásicos me ha venido a la mente uno que leí de niña, que es este Momo, que, insisto, a ver si no lo estoy recordando mal porque lo he dicho de memoria. Pero claro, ¿qué es un clásico? ¿En qué momento se convierte un libro en un clásico? ¿Nos lo cuentas? Características. No te lo puedo contar yo ni te lo pueden contar los expertos, es que no se ponen de acuerdo. Vale. O sea, no hay unas características que tenga que tener un libro para convertirse en un clásico. O sea, el hecho de qué es lo que hace que un libro sea un clásico es otro debate en sí mismo que también ha hecho mucha sangre. Entonces, ¿quién decide qué libros son clásicos? De eso digo yo. Hay como una especie de norma no escrita que dice que un clásico es ese libro que pervive durante varias generaciones. Pero por esa regla de tres hay muchos libros casi contemporáneos que no se considerarían clásicos. Por ejemplo, El Principito, ¿tú lo consideras un clásico? Pues yo diría que es casi sí, porque es que es de toda la vida. Si es que por eso quizá, ¿no? También ha sido muy, muy leído. Pues es relativamente reciente, es de mediados del siglo XX. Entonces, según las normas de que tienen que estar no sé cuántas generaciones, El Principito o cualquiera de nuestra poesía o de nuestra literatura de la generación del 27 y todo eso no serían clásicos.
Pues a mí me parece que puede que sí, que El Principito sea un clásico precisamente por eso, ya ha pasado por varias generaciones. Y también hay libros muy antiguos que no se convierten en clásicos, entonces no puede ser solo algo que se haya leído durante generaciones, ¿no? Entonces no tenemos nada claro en cuanto a clásicos, que convierte a un libro en una lectura, un libro clásico. Pues mira, ahora mismo se acepta más o menos 3 formas de convertirse en clásico. Si un libro tiene ya las 3, pues ya como que no hay duda, ¿no? Pero si cumples una, ya te puedes considerar clásico. La primera sería, para mi gusto, la mejor, la más fiel, la decisión popular. O sea, el libro tiene una audiencia continua, nunca se deja de leer, es un libro que no envejece, que lo lees tú ahora y sientes y te remueve lo mismo que en el momento en el que fue escrito. Entonces, para mí eso es un verdadero clásico, un libro que sigue funcionando, que sigue comunicando lo mismo que el primer día. Uh-huh. Luego, también hay otros clásicos que se convierten en ello porque representan alguna faceta de la literatura, ya sea un movimiento o una parte de la cultura popular, por ejemplo, la literatura de entreguerras o cualquier otro evento histórico. Uh-huh. Y luego el último es el canon educativo. Es decir, lo que el gobierno dice que es clásico y te obligan a leer en el cole. Bueno, pero eso ya es obligación, ¿eh? No es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo obligarte a leer un clásico que leer un clásico porque te apetece. No es lo mismo. Pues esta es una parte del debate que quería tocar, precisamente. Cuando se hace a los niños leer clásicos, supuestamente es para convertirlos en buenos lectores. Entonces, me gustaría saber qué piensas tú de que a los niños les hagan leer clásicos pues en la ESO, o sea, una edad entre los 11 y los 16 años. Pero a ver, es que ya depende de qué clásicos. Si vas a darles el clásico del Quijote, como ha sido, al menos en una época, no sé si se sigue haciendo, me parece que más que incitarles a que les guste el tema de la lectura, es casi que salgan huyendo, ¿eh? Me parece a mí, ¿eh? Voy a dar el punto contrario, aunque estoy de acuerdo contigo, pero porque sepas también cuál es el otro lado del debate. Vale. Hay gente que dice que para despertar precisamente el espíritu crítico de los niños y que pues no hacerlos, como se diría, blandos en la lectura, uh-huh, que tienen que empezar ya sabiendo, o sea, consumiendo literatura de calidad. Entonces, hay muchas generaciones que piensan que si ellos de pequeños pudieron leer y disfrutar esos clásicos, es que los niños de ahora somos muy flojos. Bueno, somos, yo con 30 años digo eso. Pero no, yo no me refiero a que... claro que el Quijote es una literatura de calidad, pero me parece a mí que es un poco pastosa para empezar. ¿No hay literatura de calidad que no sea tan complicada de leer como el Quijote? Pues precisamente yo estoy de acuerdo contigo y tengo como un punto de vista intermedio. O sea, yo entiendo que a lo mejor si estás enseñando a los niños a disfrutar de la lectura y a leer, pues no les pongas cualquier libro solo porque esté de moda. Claro. Pero sí que hay libros de autores de una gran calidad y de una gran trayectoria que han escrito juvenil. Por ejemplo, el otro día aquí en el programa mencionábamos Caperucita en Manhattan de Carmen Martín Gaite. Sí. Y también tendríamos, por ejemplo, la literatura juvenil de Carlos Ruiz Zafón. O sea, que tenemos un montón de opciones para introducir a los niños en la literatura de calidad. Ya debatiremos otro día sobre qué es eso de la calidad, sin que tengan que salir huyendo. Fíjate, a mí casi me parece más importante el hecho de que se inicien en la lectura desde pequeños, pues a lo mejor no con algo como hemos hablado, bueno, hemos dicho el Quijote, porque es el que me ha venido a la cabeza en cuanto al colegio. Quizá a muchos eso les echará para atrás, pero yo creo que si les das una lectura un poco más asimilable para ir iniciándose, pues ya irán pasando ellos por su propio pie, pues a una lectura quizá como la del Quijote, pero el caso es que darles un libro que les pueda a ellos pues entretener, gustar y que les inicie esas ganas de llegar a casa y coger un libro y leerlo. Claro, es que tienes razón en eso. Mucha gente sale espantada porque de niños aprenden que la literatura es eso, es obligación, es aburrido y tal. Entonces, yo te voy a poner mi ejemplo como para poder mencionar este tema. Uh-huh. Yo de niña, cuando estaba en el instituto, las lecturas obligatorias que nos mandaban yo no me las leía. Yo lo que hacía, y aquí no quiero que nadie copie mi ejemplo... Lo habrán hecho muchos. No soy un buen ejemplo, solo soy un ejemplo.
Yo no me leía los libros que nos mandaban porque me parecían aburridísimos. Yo lo que hacía era ayudar a mis compañeros a estudiar y preguntarles, a ver, cuál era su resumen del libro. Entonces yo luego en el examen hacía un pastiche de lo que me habían contado, pues 15 compañeros a lo mejor, y ya está, y salía una versión completamente nueva y diferente sin haber tocado el libro. O sea, que hacías un resumen de los resúmenes. Ah, sí, claro, hacía una mezcla de tal forma que no se pudiera percibir que era una copia. Lista. Fíjate, yo tenía estudios para copiar, ¿eh? Oye, pues Y era gracias bastante a lista. Gracias a eso, gracias a yo creo que no haber leído esos libros, hoy en día soy escritora. Pues mira, yo creo que sí, es todo un debate el que hemos comenzado, esto de los clásicos, y sobre todo cuando queremos iniciar a los más pequeños en el mundo de la lectura y que les demos, oye, ¿qué quieres que te diga? Por ejemplo, hemos hablado del Quijote. Para leerse el Quijote hay que estar preparado también, ¿eh? Claro. No digo, es una lectura maravillosa, pero hay que estar preparado. Claro, por eso digo que si tú de niño aprendes el placer por la lectura, va a llegar un punto en el que tú vas a necesitar también experimentar con ella, vas a querer leer nuevos géneros. Yo he leído el Quijote y me gusta mucho el Quijote, pero porque lo he leído un poquito más mayor y entendiendo por qué se escribió lo que se escribió, por qué Cervantes hizo lo que hizo. Porque claro, el Quijote sin contexto no pierde gran parte de su significado. También me viene una cosa a la cabeza, y es que a los niños en realidad no los iniciamos en el colegio en la lectura. Bueno, sí, porque aprenden a leer y todo esto, pero quiero decir que en casa ya el hecho de leerles cuentos o que incluso lleguen a leerlos ellos en casa, ya les estás iniciando en la lectura. Claro, pero ahí ya dependemos de que tengan la suerte de tener una familia. Vale. Primero lectora, después que les dedique tiempo y tal, o sea... El colegio hace lo que puede precisamente para intentar democratizar un poco más que sean cuales sean tus circunstancias, acabes pudiendo disfrutar de la lectura. Pero estoy completamente de acuerdo contigo en que el amor por la lectura donde se acoge realmente es en casa. Es verdad. Oye, ¿no sería una buena idea? No sé, igual hasta se está haciendo. Cuando comenzamos ese curso escolar en el que ya te dicen tienes que leerte este libro para hacer un resumen y todo este rollo, rollo en el buen sentido de la palabra, ¿vale? Que no sería buena idea darles a elegir entre pues unos cuantos libros, no a su libre albedrío, pero sí pues tener... llamémoslos clásicos o no, algunas lecturas diferentes, pues para que cada alumno elija la que crea que más le puede llegar a interesar. Algunos profesores lo hacen, o sea, yo recuerdo cuando yo iba al instituto que una profesora maravillosa que tuve, era de historia, no de literatura, pero bueno, teníamos que leer, nos dio una lista de libros en plan de, vais a tener que hacer un trabajo de un libro, elegid cuál os mole más. Incluso si queréis proponerme alguno que no esté en la lista, decídmelo, lo analizo y os digo si podéis o no. Oye, ¿ves? Y a mí me pareció maravilloso. Qué buena idea. Yo lo que quiso, todos eran aprobados por ella, o sea que aportaban algo, pero claro, ahí ya depende de lo que cada profesor quiera involucrarse, quiera participar y lo que piense de este debate, porque si el profesor piensa que hay que leer los clásicos, pues habrá que leer el Buscón. Pero es que, claro, pero esa idea que me estás contando con tu profesora me parece muy buena también, ¿no? Oye, si tenéis alguna idea, tenéis alguno, proponedlo, le echo un vistazo y ya os comento si es posible o no, porque así vas a hacer que de verdad se inicien en la lectura y que les guste lo que están leyendo. Al final, yo creo que no hay que leer un clásico para ser un buen lector. Un buen lector es el que coge libros y lee. Y a mí me parece, porque luego nos quejamos mucho de que la gente cada vez leemos menos, que estamos más metidos en otras historias, pero porque es que encima hay como un poco de clasismos, ¿no? Si no lees un clásico, no eres un buen lector. Es más, tienes que leerlos y te tienen que gustar. Esa es otra. No te guste un libro clásico. Por Dios. Entonces, hay mucho clasismo todavía en el mundo de las artes y de la literatura en concreto, de lo que tienes que hacer. O sea, tienes que leer no sé cuántos libros al año, tienes que leer no sé cuántos clásicos. Y a ver, hay clásicos con los que puedes conectar más o menos. Claro. No tienes que conectar con todos. La literatura, al fin y al cabo, tiene esa parte emocional. Entonces, yo, por ejemplo, voy a confesar, Venga. No me gusta, ni creo que me guste nunca, El Buscón de Quevedo. ¿Ves? Y es un clásico. Es un clásico. Es muy parecido al Lazarillo.
Ah, sí, Pero sí. el Lazarillo sí me gusta y el Buscón de Quevedo no me gusta. Y no pasa nada, no estoy diciendo por ello que sea un libro malo. Simplemente estoy No, diciendo que es un libro con el que yo no he conectado. es que no hay cosas buenas o cosas malas en general. Hay cosas que te gustan o no a ti. Para otro puede ser maravilloso, pero para ti pues no te ha llegado a enganchar o no te ha gustado la forma en la que está escrita o no lo hemos entendido también, que puede ser. Claro, pero muchas veces se confunde eso, el que algo no me guste con considerar que es malo. No, a mí no me gusta el coco, pero no quiero extinguirlo de la tierra. Ahí está. Luego está también pues el género de literatura que te guste. Puede ser que haya una literatura o libros que a uno le gusta ese género, pero puede haber otra persona que sea un género que para nada. Exacto. O sea, te pueden gustar algunos clásicos precisamente porque ese género te va. Por ejemplo, si no te gusta el costumbrismo, va a ser muy raro que disfrutes con Pío Baroja. Claro. A mí Pío Baroja, por ejemplo, me gusta. Era el nombre de mi instituto, entonces siempre nos animaron mucho a conocerle. Entonces, yo a Pío Baroja le tengo un cariño especial, pese a que es para echarle de comer aparte también, ¿eh? Porque, Vale. hijo, el día que cuente algo alegre también... Pero claro, yo entiendo que a quien le obligan a leer a Pío Baroja, un niño, es una literatura muy densa. Y no tiene una trama como tal, como conocemos muchas veces, sino que simplemente pues como viven los personajes su vida, cómo era la época, lo que es el naturalismo y todo eso, entonces pues no te tiene por qué gustar. Y que lo que hacemos a lo mejor es echarlos para atrás en cuanto a la lectura. Si ya cuesta que un niño pues coja un libro y se siente un ratito a leer, porque es verdad, al principio cuesta, pues si le das lo que estás hablando, pues igual dice, mira, me lo voy a leer porque me lo obligan en el cole, pero una y no más. Eso es. De hecho, mira, por ejemplo, nuestro compañero Rafael. Sí, Rafa García. Rafael leía pero poquito, como que era de estas personas a las que pues le costaba, porque le habían obligado de niño a leer según qué cosas y pues no lo hacía por placer. Y sin embargo, llegado un día, le dio otra oportunidad a la lectura, empezó a leer libros con los que a lo mejor conectaba más, le gustaban más, y ahora Rafa es un gran lector. ¿Ves? ¿Qué es eso? Oye, mira, estoy yo por aquí porque tú me vas a dar ahora, vamos a seguir con, nos estamos saltando el guión, pero vamos, a la torera. En este caso yo. Oye, estoy buscando por aquí, dice 15 clásicos de la literatura que todo gran lector, ¿ves? Ya ese todo gran lector debe leer, ¿no? Y precisamente. Si no eres un lector medio difícil. Claro, ni gran ni nada, ¿no? Bueno, pues por ejemplo, está clarísimo. Empezamos con Las mil y una noches. ¿Qué te parece? Pues yo lo he leído, pero no entero, o sea, porque es muy largo. ¿Ves? Entonces, sí que me estaba gustando, pero sinceramente tienes que estudiar antes de leer ese libro, porque hay un montón de cosas que son contexto histórico y contexto cultural, claro, que como no te las hayan explicado antes, tú lees, pero no asimilas, o sea, tiene muchísima carga histórica. Entre esos clásicos también desde luego está El Quijote, Orgullo y Prejuicio, Frankenstein, bueno, de este hemos hablado, Cumbres Borrascosas, yo te dejo ahí y luego tú me dices cuál. Moby Dick, también hemos hablado de él, Grandes Esperanzas de Charles Dickens, Mujercitas, Madame Bovary, Crimen y Castigo, bueno, es que a mí me suenan más de películas que de libros. Ana Karenina, El retrato de Dorian Gray, La señora Dalloway o algo así, El gran Gatsby, 1984, por ejemplo, también, bueno, son algunos libros que, como te digo, a mí me suenan también mucho más de llevados al cine, ¿no? Que porque los haya leído. ¿Qué te parecen estos clásicos así? ¿Hay alguno que dirías, pues mira, sí, o pues mira, no? Pues a ver, tengo que decir que la verdad es que has elegido una lista bastante buena, ¿eh? O sea, estaba buscando ahí yo la puntilla y es que esa lista en concreto, o sea, coge libros bastante variados en cuanto a geografía, también variados en cuanto a la época en la que se han escrito y que representan muchos movimientos literarios diferentes. Yo no he leído todos, he leído varios de los que has mencionado, pero volviendo un poco a lo de antes, a lo mejor no hace falta que leamos todos esos libros. Los niños lo que tienen que hacer es conocerlos, claro que tienen que conocerlos. A lo mejor es más importante que sepan qué es el Quijote y lo que significó en su momento, claro, que se lo den hacia leer en plan de a la traga y no sabes ni por qué. Claro, Entonces, tienes toda la razón. 1984, por ejemplo. Sí. Ese libro es muy importante, es un manifiesto prácticamente filosófico y político
que representa muy bien además los miedos y las filosofías de su época. Pero tú no hace falta que te lo leas para comprenderlo. Es como la guerra de los mundos. Oh, madre Pues mía. tienes que conocerla. Sí, pero no hace falta que te lo hayas leído. Claro, y ya, si a ti te apetece lo puedes leer. Alguno de los que te acabo de mencionar, ¿tú los incluirías precisamente en esa primera lectura obligada en el colegio? Por ejemplo, 1984, en los primeros años, no. Primero porque tiene escenas duras. Claro. Hay escenas de tortura, hay escenas de sexo. O sea, no pondría ese libro como mucho ya en los últimos años o en bachillerato. Uh-huh. Que luego hay algún lector avanzado que quiere hacerlo antes. Pues bueno, yo también era de esas niñas que leía libros más para mayores. Uh-huh. Pero ya como decisión personal, y Madame Bovary y Ana Karenina, son libros muy densos. Son muy densos. O sea, como te den un mes para leer este libro, o sea, no haces deberes en todo ese mes. Además, bueno, pues a lo mejor, no lo sé, digo yo que igual ya se está haciendo en los colegios, a ver, hay que avanzar, hay que modernizarse también, y si en la época de nuestros padres ya ocurría lo de el libro obligado, pues en una edad creo que joven, para hacer una literatura tan densa como, bueno, hemos hablado del Quijote, como puede ser otro clásico que nos den a leer, obligada literatura que hay que leer joven, y además hacer luego un buen resumen, un examen y todo esto, pues a lo mejor ya es hora de que nos vayamos modernizando un poquito, y que, bueno, pues como hacía tu profesora, pongan sobre la mesa unos cuantos títulos para que cada uno diga, mira, pues yo, pues este de qué va y este de qué va, pues yo creo que me va a enganchar más este o el otro, o incluso hacer alguna aportación literaria en cuanto al alumno, que la profesora o el profesor pueda decir, mira, pues sí, este que te apetece leértelo también me vale como lectura obligada. Totalmente de acuerdo. Pienso que tanto en educación como en la propia escritura, la evolución, el avance, incluso la improvisación, la experimentación, todo eso, es precisamente lo que más alimenta al arte, a la literatura en este caso. Pero sin embargo, parece que los grandes críticos y los grandes entendidos se empeñan en aferrarse al pasado sin dejar espacio a que las nuevas generaciones y las nuevas sensibilidades respiren. Uh-huh. Bueno, pues creo que esto da para mucho, también te lo digo, así que vamos a terminar con una recomendación. ¿Nos vas a hacer una recomendación? Pues clásica, de 1979. Mira, me has preguntado justo que si pondría algún libro en la lista de recomendados para las lecturas de estos primeros años. Pues aparte de los que ya hemos dicho de Carmen Martín Gaite y Carlos Ruiz Zafón, creo que una lectura que sí que debería ser obligatoria para amar la literatura es La historia interminable de Michael Ende. Que hemos visto la peli, pero nos falta leer el libro. La historia en el fondo es la misma, o sea que ya te puedes imaginar un poco de qué trata. Ajá. Es un niño que se mete en los distintos libros y los vive al puro estilo de Los viajes de Gulliver, pero a través de libros y pensado para un público más joven. Claro, fantasía, además, es fantasía, dejas volar la imaginación, y sí, me parece un buen libro para leer en esos primeros años de lectura obligatoria. Y además explica en sí mismo muchas cosas de literatura, porque el niño se va metiendo en libros de distinta temática, entonces te explica un poco lo que es la fantasía, lo que es otro género, o sea que el libro en sí ya te está dando teoría literaria. Bueno, pues vamos a dejar esa recomendación para quien quiera cogerla. La historia interminable, el libro de Michael Ende de 1979, podría ser una primera buena lectura por si los papás o los abuelos, los tíos nos están escuchando y quieren pues introducir a ese familiar, a ese niño o niña en el mundo de la lectura simplemente. Y no hay que leer un clásico para ser un buen lector. Esa es mi humilde opinión. Y yo estoy totalmente contigo. Vale, oye, ¿qué pasa la semana que viene? ¿Vas a venir a verme? La semana que viene me voy a verte. Y además no voy sola. No, pedazo de notición. Físicamente sí voy sola, sí. Pero al programa traigo compañía otra vez. Madre mía, tenemos una entrevista la semana que viene que me apetece muchísimo. ¿Decimos a quién vamos a entrevistar? Venga, lo decimos porque además me hace especial ilusión. Viene Espido Freire, que fue la persona más joven en conseguir el premio Planeta con 25 años, allá en 1999, y además actualmente es mi profesora del máster. ¿Y tenemos la suerte de poder entrevistarla en directo?
va a estar con nosotros por teléfono y la verdad es que me hace mucha ilusión pues poder compartir este ratito con ella. Bueno, pues nada, la semana que viene te espero ansiosa ya el miércoles que viene para primero verte en el estudio y tenerte con nosotros y segundo porque bueno, traes un pedazo de entrevista, Espido Freire, nada menos, como tú dices, la persona más joven en conseguir un premio Planeta, solo 25 años, así que hablaremos con ella sobre esto y un montón de cosas más que bueno, va a traer, yo sé que con ella se puede hablar y además cosas interesantes, sobre todo en el mundo de la literatura. Pues, Marta, que lo dejamos aquí, ¿no? ¿Que vas a seguir disfrutando del día o estás encerrada en casa? No, ahora tengo que hacer unas cuantas cositas, pero luego me voy a dar un paseo, porque además ha dejado de llover y está saliendo el sol, así que me quedo escuchándote un rato y luego a la calle. Qué maja. Es que en Madrid es fiesta, hoy es el Día de la Almudena y bueno, pues allí se celebra de manera especial, pero aún así no faltas a la cita cada miércoles aquí y nos zambullimos, nos metemos de lleno entre libros contigo, con Marta González Peláez. Por cierto, los muertos siempre sonríen. Sí. Pues fíjate que tenía anotado también sonríen, ¿ves? Y al Es que final... lo llamabas al principio, el primer día solo. ¿Eh? Y no sé por qué, se te ha quedado grabado. Se me ha quedado. Bueno, Los muertos siempre sonríen es una de las novelas de Marta González Peláez que puedes, bueno, pues no sé si elegirla como primer libro para leer, dependiendo también la edad, o simplemente continuar con una lectura que te entretenga, que eso es al final, para mí, lo importante. Leer. Da igual lo que leas, si te entretiene y hace que, bueno, pues no estés haciendo otras cosas durante ese ratito es tuyo y que lo disfrutes y además hace que le des también mucho a la imaginación, que eso es buenísimo. Eso es lo importante. Gracias, Marta. La semana que viene aquí en el estudio y entrevistamos a Espido Freire. Muchas gracias. Gracias a ti, Rosa. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.